podés dejar si querés, bajo. Bien. El día domingo, en medio de una charla con la pastora, al salir de este lugar, y luego de haber hablado con una persona que tiene una influencia pesada en el sistema, se nos venía al corazón mientras hablábamos juntos, y es, más de una vez el Señor nos habla de esta manera con la pastora. A ella le cae un pensamiento, a mí me da otro, y cuando nos podemos comunicar cara a cara, ojo a ojo, oreja a oreja, tiempo con tiempo, cuando nos conectamos y hablamos lo mismo, creemos que Dios nos está hablando. Y después de hablar con esta persona de influencia, como le decía, se nos venía al corazón que venían tiempos de muchas conversiones de Saulos que están por allí dando vuelta en diferentes lugares del sistema, a Pablo de Tarso. Esto significa que Dios iba a traer a su cuerpo, a su iglesia, mucha gente que hoy es, o que no tiene una cuota de fama, por así decirlo, buena, sino que son gente que está mal visto por la sociedad, que tienen influencia y que Dios va a traer un arrepentimiento genuino y se van a ubicar en nuestras filas, en la casa de Dios. El día lunes, por la mañana, como todos los días, oramos con los pastores de 7 a 8 de la mañana ininterrumpidamente. Siempre estamos orando de 7 a 8. Dios nos decía, porque era el denominador común de la oración de todos los pastores, que iba a ser una semana de salvación. Que iba a ser una semana donde mucha gente iba a recibir buenas noticias. El Evangelio, la palabra griega, es buenas noticias. Que iba a ser una semana de conversiones. Que Dios nos iba a dar la oportunidad de llevar una vida a los pies de Jesús. ¡Wow! Y yo oraba con fe, Señor, haz esta obra en mi vida. Yo quiero llevar una persona a tus pies. Ayer, día martes, luego de terminar la red pastoral allí en San Lorenzo, Dios nos motivaba, una vez que nos juntamos todos los pastores, a orar por salvación, pero esta vez no de aquellos de pesos pesados, sino de aquellos invisibles, de aquellos que nadie los tiene en cuenta, pero porque son de perfil bajo, pero que son pudientes, que son gente que precisamente por su oficio, por sus empresas, por sus lugares de trabajo, tal vez no se hace notar, pero que dentro de la casa de Dios van a ser de tremenda bendición para la extensión del reino. Nosotros les llamamos mujeres y hombres piadosos. Ayer a la noche, antes de terminar el día, la pastora me dice, me olvidé de avisarte algo, es algo natural en la pastora, me olvidé que tenías que llamar a una persona. Eran las 11 de la noche, yo estaba fusilado. Pero por amor a la persona y amor a la palabra que uno soltó, llamo. Y cuando llamo, lo peor que me dice es, a mi corazón directo, el dardo me dice, esperaba tu llamado. Oh, yo me quería ir a dormir. Menos mal que lo llamé. Y empezamos a hablar y hablamos y hablamos y hablamos, y una persona que se está reconciliando con el Señor. El sábado tengo una entrevista, por motivo de trabajo no pudo estar hoy, pero lo llevé a Cristo. Y digo, wow, Señor, tú estás dando lo que nos estás revelando en la oración. Estoy aquí ahora, en esta tarde, preparando algunos apuntes, esperando que la pastora termine una entrevista con una de las líderes, y se baja de un auto un hombre que se congregó en algún momento con nosotros, una pareja, y me dice,
estoy edificando en Alvear. Ya me falta poquito y me voy a vivir a Alvear. Y estamos buscando una iglesia para congregarnos. Y nos acordamos de ustedes. Nos queda cerquita, pero yo por dentro una emoción que íbamos a tomar Alvear para Cristo, que vamos a estar trabajando en Alvear. Y digo, wow, Señor, es un hombre piadoso, es un empresario. Él tiene un local con mucha rentabilidad y yo digo, Señor, wow, tú estás cumpliendo cada una de las palabras. Conforme a todo este combo, el Señor me puso esta palabra en el corazón. El encuentro de dos mundos, se llama la palabra de hoy. El encuentro de dos mundos. Rápido, el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 1 al 8. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como la hora novena del día, más o menos las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo lo que había visto. Hasta aquí parte de la palabra de Dios en esta noche. El libro de Hechos es un libro sensacional. Es el libro de la transición. Es el libro donde Cristo murió, resucitó, pero ahora deja el legado de su presencia en la iglesia. Es el libro donde vamos a ver muchos, pero muchos milagros de parte de los apóstoles, pero en realidad quien está obrando en esta iglesia emergente, en estos primeros pasos de la iglesia, es el Espíritu Santo. Y quiero que podamos verlo de esta forma, que en realidad la palabra Hechos de los Apóstoles, o el nombre Hechos de los Apóstoles, es un agregado. Yo podría decir más bien que este libro podría llamarse Las obras del Espíritu Santo a través de su iglesia. Es muy largo, por eso le pusieron Hechos de los Apóstoles. Pero podríamos ponerlo al Espíritu Santo como el centro del obrar milagroso y extraordinario. Es el Espíritu Santo. Quien escribe el libro es Lucas. Lucas no fue un discípulo directo de Jesús, fue un discípulo directo del apóstol Pablo. Lucas tiene un montón de vivencias extraordinarias del Espíritu Santo a través de la iglesia. Una iglesia que comenzó siendo un puñado de 120 personas y que conquistó el mundo entero. El obrar del Espíritu Santo a través de su iglesia. Y en el capítulo 9, para meternos en el contexto, el Espíritu Santo hace convertir al tal famoso Saulo de Tarso. Saulo era una persona violenta por el celo que él tenía hacia Dios. Lo canalizaba con una violencia extrema. Perseguía a los cristianos pensando que hacía el bien, pensaba que honraba a Dios matando, encarcelando aún los cristianos. Y aún ahí está Cristo, está el Espíritu obrando en el corazón de Saulo y Saulo se convierte. Y siempre tomamos a Saulo que
como ejemplo de que Dios puede cambiar cualquier corazón duro, violento, cualquier corazón de un hombre malo, una mujer mala lo puede cambiar. Pero en el capítulo 10, ahora no hay un hombre violento, aparentemente. Algunas cualidades de Cornelio son extraordinarias. Un hombre piadoso. La palabra piedad tiene que ver con religiosidad, tiene que ver con amor puesto en práctica. Es ese amor práctico, es ese amor que se da por completo. Cornelio era un hombre piadoso que daba limosna, que ofrendaba, que ayudaba al pueblo judío, que reconocía que el judío era pueblo escogido de Dios. Tal vez él era un prosélito, tal vez no, todavía le faltaba un paso, tal vez la circuncisión. Un prosélito es aquel que se abraza a una religión por la admiración de aquel que sigue. Y ahí estaba Cornelio, un centurión que vivía en Cesarea. Cesarea estaba más o menos de donde estaba Pedro, 50 kilómetros. Cesarea era re importante en aquel tiempo, era un puerto muy rico. Herodes el Grande había creado esa ciudad en honra y en honor a Augusto César, el emperador. Era una ciudad llena de romanos, llena en aquel tiempo de enemigos del pueblo escogido. Allí estaba Cornelio, dentro de ese pueblo. Y dice la palabra que él era un centurión, era un hombre de guerra, era un hombre de sangre, era un hombre que obedecía, que recibía órdenes y que también tenía autoridad para dar órdenes. Un centurión era aquel que está a cargo en los escuadrones o batallón, por así decirlo. Dice la compañía, la italiana, estamos hablando más o menos de 400 a 600 hombres en este batallón, una compañía. Pero él en ese batallón tenía autoridad sobre 100, de ahí la palabra centurión. Él tenía 100 soldados a cargo, él era un hombre de palabra. Pero a su vez, este hombre tenía un corazón abierto a un Dios desconocido. Quería conocer a Dios. La Biblia nos dice que era piadoso, que era temeroso, que era generoso, que oraba a Dios siempre, que obedecía la palabra del Señor, que era justo, que tenía un buen testimonio entre toda la nación, que amaba y se preocupaba y se ocupaba de su familia, de sus amigos, que tenía una gran influencia sobre ellos, que agradaba a Dios. Miren, aún sin conocerlo, él ya agradaba a Dios. ¿Por qué te estoy hablando así y te estoy dando este ejemplo? Porque Dios es un Dios incluyente. Dios no hace acepción de persona. Cuando le cuento mi testimonio a más de una persona que tal vez está en un cargo de influencia o tiene una profesión muy interesante, siempre me dicen, ¿vos te drogabas? Fumé una sola vez y casi me muero. Vos eras de tomar, ¿no es cierto? Yo iba al boliche y veía gente tomando y me parecía el hombre más estúpido aquel que tomaba. Pues yo bailaba ya por naturaleza, soy de sangre cubana, yo siempre digo que, o Brasil, yo lo tengo, al pentacampeón lo tengo adentro. Me gusta bailar y no hace falta una adicción o una sustancia para que me mueva, lo tengo incorporado. Y veía aquel que tomaba todo. No, tus padres se separaron. Mi viejo nunca los vi pelear, nunca, jamás los vi pelearse. Yo lo único que siempre digo, que lo único que les faltaba a ellos en aquel tiempo era Cristo, porque eran intachables, nunca lo vi a mi viejo levantarle la mano ni levantarle la voz a mi mamá. Jamás. Intachable, nunca me pegaron.
cuando empiezan a oír que hay un testimonio que no es un testimonio sobrenatural aparentemente, que Dios no me rescató de la droga, que Dios no me sacó. ¿Y cómo te encontraste con Dios? Y es simple, porque a medida que lo fui conociendo, se me fue revelando la gran necesidad que mi corazón tenía de Dios. Yo siempre digo que entré por curiosidad al Evangelio y me enamoré de Cristo y nunca más me aparté, jamás. Me apasionó. Y de ese día que lo conocí dije, Cristo es mi ídolo máximo. Yo quiero ser como Jesús. Y cuando me preguntaron, ¿por qué te querés bautizar vos si no hiciste el estudio? Porque Jesús lo hizo, nada más. Si Él lo hizo, yo lo quiero hacer. Y testimonio. No había nada extraordinario. Pero otras personas me escuchaban y me decían, wow, yo también, nunca me pasó nada. Pero ahora te escucho y yo tengo un vacío también. Es que claro, necesitamos todo al Señor. Y aquí estaba Cornelio, un hombre aparentemente que tenía riquezas, porque era centurión. Un centurión en aquel tiempo 400 dracmas ganaba. Un dracma equivale a un denario equivale a un salario de un día. Él ganaba 400 salarios de un día. Era un hombre rico, era un hombre piadoso, era un hombre que se entregaba al pueblo, pero aún así su corazón estaba vacío. Necesitaba de Dios. Aquí había un mundo, un hombre que está buscando. Pero Dios también está obrando en Pedro. Aquí hay otro mundo. Ya aquí hay alguien que tiene la revelación, pero no la tiene completa. Y dice la palabra, Hechos 10:9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Cerca de la hora sexta, tuvo hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaba, le sobrevino un éxtasis. Diga conmigo, éxtasis. Pedro está orando, Pedro está metido con su conciencia, con su pensamiento, con su alma, con su espíritu, está metido allí en el cielo, está ayunando y lo vio al cielo abierto en medio del éxtasis. Él ve que el cielo se abre y que descendía algo semejante a un gran lienzo, una tela, que atada a las 4 puntas era bajada a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles, lagartos, serpiente, todo, y aves del cielo. Y le vino una voz que le dijo, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa o inmunda he comido jamás. Levántate, pues, y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú. Esto se hizo 3 veces. 3 veces. El número 3, unidad. 3 veces. Vengo a unir 2 mundos. Vengo a unir 2 pueblos. Y aquí el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Pedro está en un éxtasis. ¿Qué es un éxtasis? Es una condición en la cual se desvanece la conciencia. Vos perdés la conciencia y la percepción de todo lo que te rodea, de todo lo natural. Y el alma
quedaba sola, sensible a la visión impartida por Dios. Pedro está en lo sumo con su maestro. Hay un hombre que no lo puede reconocer ni ver, y aunque intenta hacer todas las cosas bien, no tiene la revelación, su corazón está vacío. Y aquí hay uno que está disfrutando, está en un éxtasis. Pero tanto Pedro como Cornelio recibieron. En ese mismo momento hay uno que está orando y hay otro que está pidiendo. Reciben mensajes de Dios cuando están orando genuinamente. Dios está preparando la circunstancia para el encuentro entre Pedro y Cornelio. Dice versículo 23, y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio dijo: Pedro está viniendo, invito a todos mis soldados, a todos mis parientes, a toda mi familia, a mis amigos. Hay algo que este hombre de Dios me va a decir. Cornelio convoca una gran reunión evangelística. Dios está al comando de la situación. Cornelio no era cristiano en ese momento, pero buscaba a Dios y necesitaba ser salvo. Porque por más bondad que Cornelio tenga, si Cristo no está en el corazón, no hay salvación. Por más bueno que vos quieras ser, si Cristo no está en el corazón, no hay salvación. Cornelio sabía que necesitaba ese algo para llenar su vacío. Cornelio era un ejemplo de que Dios es galardonador de los que le buscan con todo el corazón. Entonces Pedro, versículo 34, abriendo la boca, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro le dice: yo no hubiese entrado nunca a tu casa, porque eres romano, eres mi opresor. Nunca hubiese entrado a tu casa si no hubiese sido me enviando. Pero ahora entiendo, dice Pedro, que Dios no hace acepción de personas. Que la bendición de tener a Cristo y de vivir una vida plena en éxtasis sobrenatural también la puede recibir aquellos que hoy son enemigos de Dios. Amad a vuestros enemigos, dijo Jesús. Mientras aún hablaba, Hechos 10:44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, la misma presencia de Dios, cayó sobre todo lo que oían el discurso. Dios salvó a un hombre, Cornelio, salvó a una familia, salvó a un vecindario, salvó a una región. Porque conectó dos mundos diferentes. Algunos de ustedes están aquí disfrutando del Maestro, pero quiero decirle, iglesia, que todavía son mucho más los que están de este lado. Que pueden ser Saulos de Tarso, violentos, gente que nadie los quiere, enemigos de la región, enemigos del vecindario, aquel que nadie da nada por ello, al contrario, aquel que vos maldejiste alguna vez. Eso, en algún momento le están diciendo a Dios: Dios, sacame de esta vida horrible que estoy teniendo. Pero también están aquellos que aparentemente tienen todo comprado, tienen la riqueza, tienen las mejores familias, pero por dentro están depresivos, llorando, diciendo: no aguanto más esta vida. Dios, en este tiempo le solté que iba a entrar a estos dos mundos. Y el ángel le dice a Cornelio
tenés que traer a Pedro. El ángel se está mordiendo. El ángel tiene la revelación del trono de Dios, pero no puede decir nada. ¿Por qué? Porque ese privilegio de hablar de Cristo, de un Dios todopoderoso, Dios se lo dio a la iglesia. Si vos no hablas, el ángel no puede decir nada. El ángel se está mordiendo. Hoy habla, Pedro. Dejate de hinchar, Pedro, con lo cuadrúpedo y con lo impuro, con lo contaminado. Anda a hablarle. El ángel no puede predicar. Y Pedro, con el trato de Dios, va y es salvo toda una región. ¿Cuántos estarán esperando mientras vos estás durmiendo, iglesia? Vienen tiempos donde Dios quiere encontrar los dos mundos y separar esa brecha. Hechos 10 es un capítulo donde vemos muchas diferencias, pero a la vez también hay muchas similitudes. Son dos lugares distintos, hay dos actividades distintas. Dios no está mirando lo que hace, está mirando el corazón. Aquí también Dios está mirando el corazón. Dios está derribando el muro de la religión, de las diferencias, de los dos mundos, está haciendo un mundo. Cristo unifica, el hombre separa. Casas de bendición, más casas de bendición, más Cornelios para Cristo, más Saulos de Tarso para Cristo. Iglesia, sos portador de salvación. No sos la salvadora, sos la que portás al Salvador. Si vos callás, las tinieblas avanzan. Si vos hablás, el Espíritu Santo lo llena todo. Vienen tiempos de salvación. Vienen tiempos de paracaídas. Caerán a la casa del Señor gente que ni la fuimos a buscar, ni la llamamos, y estarán con nosotros porque Dios está conectando las circunstancias y está derribando los muros de la religión, los muros de todo aquello que el hombre se encargó de levantar, del juicio, de la condenación, de la letra. La gente necesita a Cristo, no necesita letra, necesita a Cristo. Y Cristo está buscando a alguien que lo represente. Vamos por más Cornelio, iglesia. Dije que vamos a ir por más Cornelios. Vamos a ir por más Saulos de Tarso. Por aquellos peores narcotraficantes que nadie quiere tocar o ver. Le vamos a hablar también a ellos. Dios nos pondrá oportunidades. Vamos a hablar con políticos que todo detestan y le vamos a presentar a Cristo. La iglesia es portadora de salvación. Pedro, y termino, se quedó perplejo de lo que Dios puede hacer en otro. Pedro se creía que él era parte de la única selección del Altísimo. Y Dios dijo, no, Pedro, todavía tengo varios jugadores por elegir, que aunque no entren en tu mente cuadrada y finita, tengo todavía un seleccionado por armar, que jugará el mejor de los partidos, el último y gran avivamiento de la historia humana antes de su regreso. ¿Hay alguien que está escuchando esto? Invito a ponerte de pie, iglesia, si sos tan amable.